Hablamos de la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, la Revista Iberoamericana de la Educación Digital, RIED, que acaba de publicar el volumen 23, número 1, correspondiente al primer semestre de este año 2020. La Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, RIED, acaba de publicar un monográfico dedicado a aprendizaje, servicio y tecnologías digitales, un desafío para los espacios virtuales de aprendizaje. Nos acompañan los coordinadores de este monográfico, la profesora Marta Ruiz Corbella y el profesor Juan García Gutiérrez. Ambos son profesores de la Facultad de Educación de la UNED. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenemos que recordar que además ustedes tienen una experiencia muy amplia en el tema del aprendizaje-servicio, no solamente con proyectos de investigación, sino además, pues en este momento, el profesor Juan García Gutiérrez es el delegado del rector de la Oficina de Aprendizaje-Servicio de la UNED, con lo cual yo creo que este monográfico, no solamente por su interés, sino además por la relevancia y la pertinencia de que en este 2020, pues ese primer número de la RIED se dedique a este asunto. ¿Cómo surge el monográfico? Porque vemos que participan además profesores y equipos de investigación de distintos países. Marta Ruiz Corbella. Sí. Ha sido, este monográfico lo llevamos diseñando desde hace tiempo. Claro, todo eso lleva toda una trayectoria y nace a raíz del grupo de investigación de innovación docente que tenemos Coetic, en el que participamos Juan y otros profesores de la Facultad de Educación de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad Complutense. Entonces, entre todos estamos impulsando lo que pues son competencias éticas y cívicas dentro de los entornos de la formación, ¿no?, de todos nuestros estudiantes en el nivel universitario. Y dentro de estas competencias técnicas, una metodología didáctica o pedagógica muy interesante para impulsarlo es precisamente el aprendizaje-servicio. Y este aprendizaje-servicio, pues si no recuerdo mal, corrígeme, son 10 años, llevan ya impulsándolo dentro de las universidades. Y nosotros hemos visto un medio pues muy pertinente para formar a nuestros estudiantes en estas competencias éticas y cívicas. El desafío más bien que teníamos es nuestros estudiantes, claro, es a distancia. Tenemos nuestros contactos con ellos, pues pocas veces presenciales, pero lo cotidiano es a través de la red, a través de otros escenarios. Entonces, ¿cómo llevar a cabo esta metodología en nuestros escenarios? Además, escenarios que son lo cotidiano en la sociedad actual. Hemos tenido además el privilegio de aquí, en los micrófonos de la radio de la UNED, pues desde los primeros momentos tener participación y un seguimiento de cómo iba evolucionando el aprendizaje-servicio en la universidad, que coordinaba el profesor Juan García. Voy a también comentar algunas cosillas, ¿no?, de cómo surgió un poco esta idea del monográfico, pero también, sobre todo, también para agradeceros a vosotros, ¿no?, por el impulso que desde la radio estáis haciendo a todo el mundo del aprendizaje-servicio, ¿no?, en sus distintas dimensiones, modalidades y realidades geográficas también, ¿no?, porque la radio tiene ese poder de llegar desde todos a todos, ¿no? Entonces me parece también que es importante agradeceros. Y luego, un poco, como decía Marta, el origen de este monográfico, aunque llevamos mucho tiempo trabajando en esta vía, ¿no?, en este ámbito, en esta modalidad que sería el aprendizaje-servicio virtual, donde se conjugan las tecnologías y esta pedagogía innovadora. Concretamente, la idea surgió a raíz de un simposio que organizó el grupo Coetic en el primer Congreso Europeo sobre Aprendizaje-Servicio, en el que lo organizaba también la UNED, la Universidad Autónoma y la Pontificia de Comillas. Pues bueno, allí el grupo Coetic propuso la realización de un simposio sobre aprendizaje-servicio, tecnologías y prosocialidad. Porque, bueno, como decía Marta,
para nosotros como grupo de investigación en innovación en un ámbito como es la enseñanza a distancia, los ambientes virtuales, lo que nos parece más importante, o uno de los elementos, uno de los aspectos más importantes, es responder al desafío de humanizar ese tipo de escenarios digitales, de escenarios de aprendizaje digital, ¿no? Porque según vamos viendo cómo avanza la tecnología, podemos sentirnos que estamos constreñidos o estamos condicionados por los avances tecnológicos y por esas tecnologías digitales. Este congreso fue el europeo en 2018. En 2018, sí. Entonces, bueno, como decía, estas tecnologías podemos pensar que muchas veces nos llevan a una automatización o una mecanización de los procesos, incluidos los procesos de educación o los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, el desafío está en humanizar y rescatar un poco esos valores más humanos, que también es una de las propuestas y una de las alertas que en uno de los últimos informes del relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, pues comentaba un informe sobre educación digital, ¿no? Sí. Hacía este llamamiento, ¿no? De recuperar los valores humanos, específicamente humanos, en la enseñanza digital, ¿no? Es importante porque, bueno, leyendo la introducción a este monográfico nos recuerdan pues esa necesidad de ese cambio de paradigma que ya se está produciendo, y también esa recuperación de la humanidad, del sentido de lo humano. Y luego en su artículo, que también publican un artículo dentro de este monográfico, pues algo muy importante de esa ciudadanía global con esa apuesta por la humanidad. Me gustaría que nos hablase un poquito más de esos desafíos vinculados con ese cambio de paradigma, Marta Ruiz Corbella. El gran desafío es introducir todas las herramientas que tenemos, todas las tecnologías, en el desarrollo humano de cada uno de los grupos, de las comunidades, de toda interacción, ¿no? Ahí recordamos en la presentación, ¿no? Dices, bueno, tecnología, siempre ha habido tecnología en el desarrollo del ser humano, siempre hemos estado, digamos, agarrados, ¿no?, a la tecnología de una u otra forma. Entonces, cada salto del ser humano, de una nueva situación, de una nueva, pues no sé, incluso de saltos de paradigma, es gracias a una evolución, gracias a una transformación tecnológica, ¿no? Pues podemos hablar desde, bueno, pues es clarísimo, por ejemplo, la utilización de la imprenta, que fue un revulsivo, o la electricidad, que a partir de la electricidad cómo cambia todas las estructuras económicas, sociales, etcétera, que supongo que en esos momentos sería algo impensable y todos estarían absortos, ¿no? Y ahora estamos con toda la cuestión de informática que nos está posibilitando unas opciones impensables, pero el cambio de paradigma se supone en que, por un lado, hemos roto los dos esquemas básicos de interacción humana, que es tiempo y espacio. Ahora podemos interaccionar con otro independientemente de dónde esté, en qué momentos estemos, dónde está localizado, etcétera. Además, yo no solo recibo información, sino que puedo producir esa información. Entonces, todos somos, por un lado, receptores de información, pero también somos o deberíamos ser capaces de lograr, digamos, producir ese conocimiento, que eso es el verdadero reto de la educación, no solo ser transmisores de datos, que muchas veces, si veis en la educación o en distintos documentales o en distintas, no sé, lo que vamos alcanzando en Twitter, etcétera, es información. No, eso lo tenemos que construir en conocimiento. Y ahí es donde, digamos, tenemos que humanizar ese conocimiento, aportar que ese conocimiento sea realmente algo que desarrolle al ser humano y le haga ser mejor persona y aportar realmente beneficios a esa comunidad. En esa introducción me permiten una frase que me parece muy importante. Hablar de tecnología es hablar también del ser humano. De ahí que el principal desafío, tanto tecnológico como pedagógico, sea la humanización de los escenarios digitales de aprendizaje. Juan García Gutiérrez. Sí,
No podemos ocultar que somos profesores de educación y que quizá a otros les Pero interesa es importante más porque durante unas décadas, sobre todo con el boom de Internet, parece que estaba un poco deshumanizado el tema de la tecnología. Parecía algo un poco ajeno a ese sentido de lo humano. Y quizás con metodologías como el aprendizaje-servicio y sobre todo, como ustedes dicen, aprendizaje-servicio en un entorno de aprendizaje virtual, se está recuperando ese sentido de lo humano. No es solo utilizar instrumentos, tecnologías X, ¿no?, que pueden ser muy sofisticadas, sino para qué utilizas esas tecnologías. Las tecnologías son un instrumento, entonces lo importante es que ese instrumento la utilización de ese instrumento tenga un sentido, un aporte para el ser humano. Están, digamos, a ese servicio. No sé si quieres completar algo, Juan. Sí, bueno, yo por hacer un poco publicidad de nuestro libro, en este caso del monográfico, hay un artículo de la profesora Ana Escofet de Barcelona, que precisamente abunda un poco en algunas cuestiones que decía Marta, ¿no? Por una parte, en qué consiste la participación digital, ¿no? Como una forma de activar procesos y no solamente ser receptores pasivos de información, ¿no? No voy a desglosar el artículo porque así se pueden ir a consultarlo. Y luego otra de las preguntas también que aparece en ese artículo precisamente es qué objeto educativo, qué objeto pedagógico tengo, ¿no?, cuando utilizo una herramienta digital, ¿no?, una herramienta tecnológica, que en el fondo es lo que decía Marta, ¿no? O sea, no es tan importante la herramienta como la intencionalidad pedagógica con la cual la vamos a utilizar. Y luego, yendo un poco a lo que comentabas antes, ¿no?, en concreto de nuestro artículo, de nuestro trabajo sobre aprendizaje servicio virtual, para nosotros, estando en un espacio universitario y más aún estando en la Universidad Nacional de Educación a Distancia como universidad a distancia y que está metida en todo el ambiente virtual, para nosotros era muy importante tener ese horizonte de desarrollar una ciudadanía global, ¿no? Para nosotros era muy importante. Entonces el proyecto poco a poco se ha ido articulando y se ha ido orientando hacia reforzar ese horizonte de desarrollo de la ciudadanía global, ciudadanía mundial, que por otra parte también es algo que nos marca la Agenda 2030, ¿no?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo 4 está incluido, ¿no?, el que la educación se preocupe por esa ciudadanía global, ¿no? Y bueno, nuestro proyecto yo creo que poco a poco se va asentando y se va de alguna manera proponiendo a los estudiantes que participan de diversas disciplinas, de diversas asignaturas, una experiencia virtual donde pueden experimentar de manera real, porque es una de las características importantes que hay que señalar del aprendizaje servicio virtual. No es una práctica pedagógica simulada, sino que los estudiantes los ponemos en una situación real de aprendizaje, no simulada. Van a hacer una experiencia viva, van a hacer una experiencia real, porque eso también es importante, ¿no?, para de cara al aprendizaje servicio virtual, ¿no? Efectivamente, hemos tenido ocasión también de hablar con estudiantes que en ese gran marco de la Facultad de Educación, incluso colaborando con otras facultades y escuelas, pues han realizado proyectos y también investigaciones sobre el aprendizaje servicio. Y además, pues estaba recordando esos proyectos dentro de ese grupo de innovación docente para el desarrollo de la competencia ética y cívica en la educación superior, que ustedes coordinan junto con otros profesores, no solamente de esta universidad, sino también de otras universidades. Y recordaba ese proyecto innovador que cuando empezamos a conocerlo, que ya tiene unos años, pues era un proyecto, pues yo creo que
totalmente innovador, pero además muy atractivo, Español en Vivo, porque colaboraban también con otros países. Sí. Me gustaría que nos hablasen un poquito. En el artículo tenemos muchas referencias y pondremos también más enlaces a la propia web del Grupo de Innovación. Pero, Juan García Gutiérrez, en esencia, ¿en qué consistía este proyecto Español en Vivo? El proyecto empezó, iba a decir al final. Bueno, continúa. Porque tengo en la cabeza una foto que nos mandó Mariluz relativamente hace poco. Mariluz es una profesora de español en Benín con la que empezó este proyecto. Estaba pensando que al final, por eso, en la foto aparecía ella con otro estudiante dándole un certificado. Y ese es un poco el culmen del proceso, del proyecto, ¿no? Este momento de entrega de certificados a los estudiantes de Benín que han participado en este proyecto con una universidad española europea. Pero tienes que contar el origen, el porqué. El porqué, dice, el aprendizaje a servicio siempre atiende pues una necesidad concreta, un interés, un problema o una petición, ¿no? Vamos a mejorar algo, ¿no? Y aquí surgió, a partir de la profesora de español en Benín, de Mariluz, la necesidad, claro, esos alumnos africanos que aprenden español como segunda lengua no tienen oportunidad de trasladarse a un país de habla hispana, o a América Latina, o en España, etcétera, para practicar, ¿no?, el español. Ni tienen tampoco muchas posibilidades allí mismo para escuchar o oír radio, recursos pedagógicos o televisión o lo que sea. Entonces necesitaban ese apoyo. Entonces nos pidió ayuda, claro, no era cuestión de grabar, era mejor encontrar algo que tuvieran que esos alumnos con pares, con otros chicos de su edad, etcétera, pudieran comunicarse. Y nosotros vimos también que eso es una característica del aprendizaje de servicio, es decir, ellos que reciben ese apoyo de comunicación oral, de mejorar su expresión oral, ¿qué pueden aportar a nuestros estudiantes? Porque no es solo dar, es recíproco y es una ayuda mutua. Interactuar. Entonces, ellos están aportando pues un conocimiento de su cultura pedagógica, su cultura social, la situación social de ese país, la situación económica, las tendencias pedagógicas que están trabajando allí, sus intereses, motivaciones, etcétera. Entonces, hay una interacción entre ambos grupos realmente muy interesante y ambos se enriquecen. Tal vez lo menos importante al final que valoran es la comunicación oral, ¿no? Sí, dicen, a mí me parece importante esto, ¿no? Porque al comienzo del proyecto eran estudiantes de las asignaturas de pedagogía, de educación social. Nosotros podíamos haber pensado un tipo de proyecto en el cual nuestros estudiantes generaran recursos pedagógicos. Sí. Pero para nosotros lo importante era volver otra vez a esos valores, ¿no?, de humanizar en sentido amplio sí, de vivir y de interaccionar. El ámbito digital. Entonces, y sobre todo de esa ciudadanía global. Entonces lo importante era que ellos hicieran una experiencia, que se vieran inmersos en una experiencia de contacto intercultural con estudiantes igual que ellos, con todos los problemas tecnológicos que han tenido y ver esa realidad tan distinta a la nuestra. Y experimentar lo que es la brecha digital entre unas zonas geográficas y otras, ¿no? Sí. Bueno, antes nos apuntaban también algún otro artículo del monográfico. Hay 7 de distintas instituciones, de distintos países y con distintas experiencias. Marta Ruiz Corbella, me gustaría un pequeño apunte para que nuestros oyentes pues se animen a ir a consultar el monográfico, porque tenemos que decir que está en abierto. Pondremos un enlace porque está en el repositorio de revistas de la UNED. La RIET es la revista Iberoamericana de Educación a Distancia, que dirige el profesor Lorenzo García Aretio, catedrático jubilado de esta Facultad de Educación de la UNED y hasta hace muy poquito, hasta que se ha jubilado, pues titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Sigue impulsando, sigue dirigiendo la RIED y además uno de sus empeños de esta propuesta del profesor García Aretio es precisamente que ha convertido pues esta revista en una revista
digital, abierta y de ámbito totalmente internacional desde su origen. Así que pondremos un enlace. Efectivamente, y con impacto. Palabra mágica. Es verdad. Y bueno, yo creo que está haciendo una labor impresionante con esta revista. Efectivamente. Y acercando a muchos países, ¿no? Investigadores de muchos países, y siempre es lo que persigue. Vamos, eso lo sé de primera a mí una mano. de las cosas que más me atrae de la UNED, en lo que dice Marta, ¿no? Acercando países, es que la UNED es una universidad que ayuda a vertebrar, a generar una cultura del encuentro entre las diversas realidades geográficas que también hay en España, ¿no? Ahora que quizá estamos en unos momentos sociopolíticos tensos, ¿no? Me parece que la UNED hace una labor de acercamiento, de estrechar lazos, de encuentro y de diálogo importante. Eso nosotros también lo quisimos mantener en el seminario y en las actividades que como grupo de innovación hacemos. Efectivamente, y se ve reflejado tratando en este de establecer ese diálogo que es disciplinar, es universitario, pero también, al fin y al cabo, también es humano, y eso es importante, crear ese tipo de espacios de encuentro académicos para poder potenciar ese diálogo. Y en ese sentido, este monográfico concretamente, efectivamente es internacional, recoge aportaciones tanto de académicos, profesores de diversas universidades en España. Algunos de ellos participaron en el seminario, el simposio que comentábamos antes, y otros no, pero que dan muestra y reflejan esa pluralidad de realidades geográficas desde donde se impulsa el aprendizaje-servicio también, ¿no? Y de experiencias y de formación, de procedencias, ¿no? Pedagógicas, etcétera. Hemos conseguido que participen distintas en el monográfico profesores de anglosajones de Estados Unidos, de Venezuela, de Argentina, que es importante. El Centro Latinoamericano de Aprendizaje Servicio Solidario es uno de los focos impulsores a nivel internacional, uno de los corazones, ¿no?, que laten con más fuerza, ¿no?, y que impulsan el aprendizaje servicio a nivel internacional. Sí. Y después 3 ejemplos de los proyectos que hay en España: Santiago de Compostela, Barcelona y nosotros. Y bueno, y la Complutense, que se me olvidaba. Complutense. Falta además, más gente y nos hubiera gustado tener espacio para más, pero bueno, es una muestra. Efectivamente, sí. Y además muy relevante. Recordamos también que la RIED pues es la revista de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, que se edita, además es una particularidad muy interesante en la UNED y en la Universidad Técnica Particular de Loja, son las instituciones encargadas de la edición. Volviendo al núcleo de ese monográfico, me gustaría que se ve reflejado leyéndolo, pero ¿cómo ha ido evolucionando los escenarios de intervención del aprendizaje-servicio? Nos estamos centrando en la educación superior, en la universidad, pero el profesor Juan García Gutiérrez pues nos ha traído aquí ejemplos y además algún programa muy reciente precisamente sobre el aprendizaje-servicio en otros niveles no universitarios. Pero ¿cómo ha ido evolucionando? Porque es algo relativamente nuevo, Juan García Gutiérrez. Sí, bueno, el aprendizaje-servicio como idea lleva muchísimo tiempo, ¿no? Porque no es nuevo en la pedagogía el relacionar el aprendizaje con la práctica y la práctica con prestar un servicio social, un servicio útil a la comunidad, como decía antes Marta, ¿no? Tratar de afrontar una problemática, una necesidad social, ¿no? Quizá en esta idea de, no tanto evolución, pero sí que podemos diferenciar distintos escenarios, distintas líneas de acción o modalidades para el desarrollo del aprendizaje-servicio. Siempre se ha desarrollado el aprendizaje-servicio en ámbitos presenciales y, bueno, pues hasta que no ha habido toda esta revolución tecnológica, digital, no se ha pensado, no se ha puesto en marcha esa otra modalidad que es los americanos lo empezaron llamando aprendizaje-servicio electrónico, ¿no? O aprendizaje-servicio en línea, y para nosotros es aprendizaje-servicio virtual, ¿no? Porque nos parece que es más una denominación más completa y que refleja realmente la experiencia que hacen los estudiantes cuando
cuando participan en un tipo de proyecto donde tanto el servicio como el aprendizaje, que esto es lo importante y lo novedoso, se realizan completamente en el ciberespacio, ¿no? Porque hay experiencias donde pues bueno, el aprendizaje puede ser presencial y el servicio puede ser online, o bien el aprendizaje es online y el servicio es presencial. Pero bueno, en esta modalidad que nosotros proponemos, tanto el aprendizaje como el servicio se desarrolla completamente, íntegramente en el ciberespacio, ¿no? Pero luego hay otras modalidades que también aparecen de alguna forma recogidas en alguno de los artículos, ¿no? Como el aprendizaje-servicio internacional, donde el aprendizaje-servicio internacional es un proyecto de aprendizaje-servicio, pero sobre todo el servicio se va a realizar en un país distinto al que realizan el aprendizaje, ¿no? Es tantos ejemplos de cooperación universitaria, de voluntariado universitario, pero vinculados a contenidos de aprendizaje, ¿no? O proyectos de aprendizaje global, por ejemplo, donde aunque se realicen localmente de manera presencial en colegios o en universidades, la idea y el sentido pedagógico del proyecto es reflexionar y hacer reflexionar a los estudiantes sobre problemas globales, ¿no? Que afectan de medio ambiente de cualquier tipo, ¿no? Sí, Marta. No, quería completar con lo que él le estaba comentando y al hilo de tu pregunta. El aprendizaje-servicio, yo creo un poco el origen está en Estados Unidos, hace ya más de 50 años. Dices, es nuevo y no es nuevo, ¿no? Lleva ya un rodaje y ha estado presente en todas las etapas del sistema educativo. Y además está muy arraigado en todo el diseño pedagógico, desde primaria, secundaria, después en las universidades tienen oficinas de aprendizaje-servicio, de community engagement en las universidades. Es casi, podemos decir, entre comillas, obligatorio, ¿no? Está integrado de tal manera para que todos los estudiantes en cada una de las etapas, a partir de lo que están aprendiendo, aporten a la comunidad. A raíz de eso también, no sabría decirlo ahora, pero Latinoamérica se involucró de una forma muy activa en esta metodología y Europa yo creo que ha ido mucho más tarde. Realmente Europa se ha incorporado en este movimiento relativamente más tarde, no son 20 años más o menos, y en España empezó con el sistema educativo formal en primaria y en secundaria. La universidad nos hemos incorporado más tarde, si no me equivoco. Sí, corrígeme. No sé. Y bueno, también quizá sí, diferenciar entre lo que serían las partes más formales, sí, de cuando se organiza el primer congreso o cuando se constituye la asociación X, sí. de la vida y de la experiencia que muchas veces es previa a cuando en los libros aparece, ¿no? El primer congreso. Bueno, el pasado mes de diciembre. Me acuerdo de haber escuchado a Nieves Tapia, por ejemplo, muchas veces contrapone experiencias de aprendizaje-servicio que quizá no tienen esa denominación, pero que aparecen en México o en otros países de América Latina, ¿no? La influencia de Freire también es muy importante. Y, o sea, no por establecer una comparación, ¿no? Pero sí diferenciar un poco muchas veces los elementos más formales, ¿no? No porque de pronto aparezca en un artículo es la primera vez, es lógico, claro, siempre hay un sustrato. Bueno, que en cualquier caso, posibilita. Es una evolución, yo creo que lógica, y es importante también, pues lo que antes mencionábamos, que los estudiantes se van implicando, estudiantes universitarios, y también realizan investigaciones sobre la evolución del aprendizaje-servicio, sobre las tendencias, las perspectivas, cómo va evolucionando. Y antes mencionaba pues que el pasado mes de diciembre se celebró el Congreso número 12 de la Red Nacional. Juan García Gutiérrez, me gustaría un pequeño comentario de ese Congreso porque está muy reciente. Sí, bueno, el Congreso ya es casi una institución, ¿no? En el panorama pedagógico en España. Un aspecto quizá uno de los más relevantes, aparte de ser un foro de encuentro, de intercambio, de reconocimiento de experiencias, de buenas prácticas, en el marco de ese encuentro que se celebra anualmente se entregan los premios de aprendizaje-servicio, que esto me parece muy importante, ¿no? Porque los proyectos de aprendizaje-servicio llevan mucho trabajo detrás de muchas personas. Hay un triángulo virtuoso entre las que también hemos hablado en algún otro programa, ¿no? Entre las instituciones educativas, las instituciones sociales y las administraciones públicas.
Y en este tipo de encuentros, pues bueno, pues hay una serie de categorías donde se premian las consideradas mejores por un jurado de estos premios nacionales de aprendizaje-servicio, ¿no? En esa transformación, esa evolución, también me gustaría recordar un apunte que recoge en ese monográfico, que me parece fundamental, Marta Ruiz Corbella. Hablan de que un primer paso de esa transformación, que para muchos quizá pase inadvertida, es el cambio de lenguaje. Ya no hablamos del proceso de enseñanza ni de enseñanza-aprendizaje, sino del proceso de aprendizaje. Me gustaría concluir esta entrevista sobre el monográfico, este coloquio, con esa idea que me parece muy, muy relevante. A ver, ahí es el cambio de paradigma que mencionamos antes. Y toda la pedagogía y el diseño pedagógico actual, todos los distintos informes, cuando hablan de las competencias del siglo XXI, van en esta línea. Dices, bueno, la enseñanza ya no es una enseñanza unidireccional que voy transmitiendo una serie de contenidos ya establecidos, etcétera. Aquí tiene que haber una revolución, y viviremos en estos próximos años una revolución incluso en todos los niveles formales, ¿no? No solo en los no formales, que ya se está dando, incluso podemos elegir qué tipo de cursos queremos hacer a través de los MOOC, a través de Internet, escoger o qué formación puedo reforzar, etcétera. Entonces, se trata de un proceso de yo soy el que debo formarme, y cada persona tenemos que darles herramientas, ahí es básico en primaria y en secundaria, darles las herramientas necesarias para aprender a aprender. Entonces ya no es la figura del docente, que es el que enseña, sino el docente es el que está trabajando con cada una de las personas, con cada uno de los grupos colectivos, viendo esas necesidades y formándoles, ayudándoles a adquirir esas competencias para que él sepa, que hablamos ahí también en el artículo, él pueda alfabetizarse no solo a nivel de saber leer un texto, sino a nivel de saber buscar información, pero transformar esa información, saber utilizar esa información transformándola para cada una de las situaciones y que le ayude a buscar nuevas soluciones, a buscar nuevas perspectivas, etcétera. A saber, pues todo, las lecturas, alfabetización, pues mediática, digital, icónica, etcétera. Tenemos múltiples lecturas y múltiples formatos y estructuras a través de los cuales tenemos que aprender. Entonces, todos esos procesos son los que están cambiando totalmente, y si uno revisa sencillamente las investigaciones, las publicaciones que están apareciendo, puede comprobar que está habiendo ya un sustrato importante o revolucionario en educación, de pensamiento crítico, pensamiento computacional, etcétera, que va a cambiar nuestra forma de entender y de, digamos, entre comillas, hacer educación. Yo, por complementar un poco lo que esto último que decía Marta, ¿no? Yo creo que nosotros contraponemos la idea de proceso precisamente a la idea de producto, ¿no? Porque sobre todo nosotros en ambientes virtuales, en ambientes digitales, muchas veces los gestores de la educación piensan en la educación como un producto, ¿no? Como algo que puedes empaquetar, que puedes enlatar y que puedes consumir, ¿no? Y nosotros pensamos en la educación como un proceso comprometido con la plenitud de la persona, como una experiencia ética, y eso es un proceso, eso es un itinerario, eso es un camino. No es algo que puedas empaquetar para consumir, sino que es algo que tienes que experimentar, ¿no? Efectivamente, y además, pues recordando lo que nos dice en el monográfico, también cómo el aprendizaje-servicio refuerza ese papel de la universidad y sus relaciones con la sociedad, que también es un pilar fundamental de la formación de ese ciudadano del siglo XXI, de ese universitario. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Pondremos un enlace a la revista Iberoamericana de Educación a Distancia, y en especial a ese
este volumen 23, número 1 del 2020. Hay que decir que ya salió hace 2 meses, porque siempre una de las características de estas revistas científicas tan potentes es que siempre publican antes de que se cumplan los plazos, para que ya esté a disposición de toda la comunidad. En esta sociedad tan acelerada nos lleva. Efectivamente, pues muchísimas gracias Marta Ruiz Corbella, Juan García Gutiérrez, profesores de la Facultad de Educación de la UNED, forman parte de ese grupo de innovación docente para el desarrollo de la competencia ética y cívica en la educación superior. El profesor Juan García Gutiérrez es también el delegado del rector de la Oficina de Aprendizaje Servicio de la UNED. Ellos han coordinado este monográfico sobre aprendizaje, servicio y tecnologías digitales, un desafío para los espacios virtuales de aprendizaje. Una nota antes de despedirnos, Marta Ruiz Corbella, porque Marta durante muchos años estuvo vinculada al equipo editorial de la Riet, pero ahora desde hace otros muchos pues es la editora jefe de la revista de la Facultad de Educación de la UNED, Educación 21, más de 2 décadas. Sí. Y además es interesante porque van a la par en las publicaciones. Sí. Marta Ruiz Corbella. Tenemos que ir a la par, ¿no? Son las exigencias de las publicaciones científicas, de las revistas científicas, que exigen, por un lado, unos formatos muy estructurados y unos tiempos también muy rígidos. En ese sentido hay que respetarlos 100%. Claro, dices, una revista no puede salir cuando quiera, ¿no? Cuando esté completo el número, no, sino que tiene que proponer una serie de artículos que es más o menos fijos y salir en un tiempo determinado para que los investigadores, digamos, dispongan esos trabajos, esos resultados lo antes posible y puedan, digamos, a partir de ellos, pues seguir trabajando en sus investigaciones, seguir consultándolos, citándolos, etcétera. Entonces es importante que ese trabajo esté a tiempo, porque todos los estamos esperando. Efectivamente, y Educación 21 pues también ha publicado ya ese volumen 23, número 1. En este caso no es un monográfico, sino que es una miscelánea de distintos temas siguiendo la actualidad en el mundo de la educación. Muchísimas gracias por habernos acercado pues estas 2 revistas, de las que hemos hablado en otras muchas ocasiones y seguiremos hablando en la radio de la UNED. Hasta muy pronto. Muchas gracias. uned.es/educación, la dirección en Internet de la Facultad de Educación de la UNED, y desde ahí acceso directo a Educación 21, la revista científica editada por la Facultad de Educación de la UNED. Y en el repositorio de revistas digitales de la UNED también tenemos acceso directo a RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, la revista iberoamericana de la educación digital, editada por la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, la IESAT. En Canal UNED, canal.uned.es, junto al podcast de este coloquio, pondremos enlaces directos a ambas revistas, canal.uned.es. Universidad Nacional de Educación a Distancia, uned.es, la universidad pública más cercana.